definiendo lo que son estos derechos. ¿De dónde nacen? ¿Cómo nacen? ¿Por qué nacen? Vamos a pasar ahora al derecho a la intimidad. Bueno, el derecho a la intimidad es un derecho que pertenece a la tercera categoría de derechos fundamentales. Ahí se podrían encontrar diferencias entre doctrinarios, pero la verdad es que el derecho a la intimidad es un derecho que vela o que garantiza el desarrollo de la personalidad del ser humano. Es la garantía para ese desarrollo, no es un fin en sí mismo, como el derecho a la vida que pertenece a otra categoría. La intimidad, como palabra, es la conjugación del superlativo mus, que significa mucho, y del lativo inti, que significa íntimo, por lo que la palabra en sí significa muy íntimo, lo que nos da como el concepto de lo recóndito, de lo secreto, de lo personal. El marco normativo del derecho a la intimidad está en varios lados. Si llevándonos de la pirámide de Kelsen y tratando de llevar también un sentido cronológico, el derecho a la intimidad es un derecho que nace en el siglo XX, a mediados del siglo XX, es básicamente un derecho nuevo. Aunque tenga presagio en el derecho a la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia, es un derecho que nace sobre todo terminada la Segunda Guerra Mundial con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, donde reconoce el derecho a la intimidad como un derecho fundamental. Nuevamente, es luego ratificado en el 66 por la Declaración Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, un momento en que se encontraba toda Latinoamérica en el ajo de la dictadura. Entonces es muy interesante el momento en el que son reconocidos estos derechos. Y nuevamente ratificado en el 1984 con el Pacto de San José de Costa Rica. Dentro del marco normativo de nuestro país, el derecho a la intimidad se encuentra en el artículo 44 de la Constitución. Otras leyes también, adjetivas y procesales, reconocen este derecho. Hace poco que se publicó la nueva ley de procedimiento administrativo y lo recoge en uno de los principios rectores, como el derecho a la intimidad debe siempre, o sea, es un frente que vela por la protección de los particulares. La justificación sustantiva del derecho a la intimidad yace dentro del concepto de dignidad humana kantiana, de que el ser humano, por el hecho de ser humano, está dado por unos derechos que permitan el libre desarrollo de la personalidad. No se puede desarrollar la personalidad si no hay una esfera de lo íntimo, de lo privado, donde las personas puedan desarrollarse como mejor considere, creándose un proyecto de vida. Es importante destacar el ámbito de protección del derecho de intimidad, ya que el auge de la democracia y del Estado de Derecho, que trata de poner por encima los derechos colectivos, por encima de los derechos individuales, y atropellando muchas veces este tipo de derechos. Y no podemos olvidar la bandera de los revolucionarios franceses, de que si un desarrollo individual correcto del ser humano no se puede hablar del colectivo. El colectivo existe cuando cada individuo se ha desarrollado y es el conjunto de esto. Entonces, por eso es muy importante dentro de todo este trabajo de la democracia el hecho de mantener estos conceptos y salvaguardar las libertades individuales de la persona. Los límites del derecho a la intimidad. Los límites del derecho a la intimidad se dan hasta que afecte el orden público. Siempre que exista un interés colectivo que afecte verdaderamente la vida republicana, entonces el derecho a la intimidad cede esa barrera de protección ante esa esfera de lo que es lo privado. Vamos a pasar ahora con Nicole a la descripción, el concepto de evolución del derecho al acceso a la información. Bueno, ya que conocieron el primer derecho en conflicto, vamos a aterrizarlo a lo que es el derecho al acceso a la información pública. Este derecho surge como una expresión, valga la redundancia,
importancia del derecho a la libertad de expresión. Vemos como tanto en la Constitución Dominicana se encuentran coexistiendo en un mismo artículo. Y eso no es algo que el legislador dominicano lo concibió de esa manera porque sí, sino que en la mayoría de las convenciones internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de San José, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se concibe como algo intrínseco del derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión no es posible sin que exista una información que sea suministrada. Entonces, en nuestra Constitución bien explica que este derecho es limitado con el derecho a la intimidad. Dice, y lo mencioné al principio, que siempre que no afecte al honor, a la intimidad de las personas, este derecho debe ser plenamente ejercido. Por igual, esta injerencia del derecho al acceso a la información pública se encuentra en la jurisprudencia internacional y ellos han establecido ciertos principios que tiene este derecho. Estos principios son el principio de máxima divulgación y el principio de buena fe. El principio de máxima divulgación consiste en que el administrador público o el funcionario público debe de proveer información de la forma más amplia posible. De esto se desprende, primero, que el derecho al acceso a la información pública es la regla y el secreto de excepción. Segundo, que en caso de que la administración deba rechazar un pedimento a una información, debe motivarlo y debe justificarlo con pruebas que verdaderamente puedan subsanar este pedimento. Y por otra parte, que ante la falta de regulación o vacío legal, este derecho va a primar. El principio de buena fe, y bien también lo contempla la ley de procedimiento administrativo reciente, la 107-13, como principios rectores de la misma administración, y es que el funcionario público debe colaborar con lo que se le solicita, debe tratar al ciudadano como un servicio que le está haciendo, no como un pedimento que amenaza a mi soberanía como Estado. Entonces, a su vez, lo más importante que tiene este derecho es, el aspecto más importante es la función como control ciudadano. Bien, en la misma Constitución, en el 246, nos dice que sobre la fiscalización de los fondos públicos, que hay distintos organismos que se encargan de fiscalizar a la administración respecto a los fondos públicos. Entre ellas, el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentos, como diría mi profesor, pero uno de los más importantes es la sociedad. Aquí nos dice que el ciudadano tiene la obligación de velar por el control del Estado. Entonces aquí vemos la información, todos saben que la información es poder. Y si el poder se concentra en el lecho del Estado, entonces no estamos viviendo bajo una sociedad democrática. Por tanto, nosotros entendemos que el derecho al acceso a la información pública es un mecanismo que empodera al ciudadano para ejercer su función como supervisor y fiscalizador del Estado. Los conflictos entre los derechos fundamentales. Los conflictos entre derechos fundamentales suponen una contraposición entre dos derechos fundamentales, por lo que necesariamente para nosotros poder comprender lo que son estos conflictos debemos también comprender de qué está compuesto un derecho fundamental. Y descomponiendo el concepto, todo derecho fundamental tiene una posición, y esta posición es esta posición son el conjunto de tres elementos, que son un titular, un objeto y un destinatario. Y dentro de la configuración de estos mismos elementos,
entonces se va a determinar cuál es la posición de cada uno de estos derechos. Cuando hay posiciones encontradas, entonces necesariamente se crea un conflicto. Los conflictos no solamente son entre los derechos fundamentales, puede ser entre derechos fundamentales, con principios fundamentales, con conceptos constitucionales que pudieran ir en contra de uno mismo derecho. Mendoza de Escalante, un doctrinario español, plantea que los conflictos de los derechos fundamentales se dividen en dos grandes categorías, que son los conflictos abstractos y los conflictos concretos. Los conflictos abstractos son cuando un derecho fundamental, cuando la materia orgánica del derecho fundamental, o sea, la permisión o la prohibición que está constitucionalmente reconocida, choca de manera intrínseca y de manera colosal con otro derecho. Sin la mera aplicación de esos derechos, sin el ejercicio, uno se puede dar cuenta de que hay una contraposición entre dos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida y el aborto. Hay una contraposición abstracta porque el ser del derecho contrapone el otro. Sin embargo, la otra categoría que es en la categoría de los conflictos concretos, es cuando en el ejercicio de estos derechos se minimiza o se vulneraliza otro derecho, que es el caso que nos atañe a nosotros. El derecho a la intimidad se vulnera cuando el derecho de acceso a la información pública quiere romper con esa barrera o esa esfera de protección. Sin embargo, ambos derechos, sin ser ejercidos, pueden convivir de manera armoniosa dentro de nuestra Constitución. En el sentido que a nosotros lo que nos interesa son entonces los conflictos de manera concreta, que es el caso de la exposición de nosotros. Entonces esto nos lleva a lo que son los métodos de resolución. Como les hablé al principio, queremos primero, a grosso modo, explicarles cómo se resuelven los conflictos entre derechos fundamentales para entonces aterrizarlo el caso en concreto. A todas voces, este conflicto grita ponderación. Existen otros métodos, existe la subsunción, pero nosotros aterrizamos a que lo necesario entre este conflicto entre dos derechos fundamentales es la ponderación. La ponderación consiste en un procedimiento por el cual se precede, existe una relación de precedencia condicionada. Es decir, un derecho se sobrepone al otro. Guastieri decía que el objetivo de la ponderación es obtener una relación de jerarquía axiológica. Una jerarquía axiológica es cuando